Les queremos dar la bienvenida cordialmente a nuestra actividad de inauguración de este año académico 2021 de las Escuelas de Psicología y de Derecho. Quiero saludar con especial atención a nuestro vicerrector académico, el doctor Jorge Arias, a nuestro decano de la Facultad de Ciencias Sociales, doctor Alan Carrier, a mi querido amigo y colega, el director de la carrera de Derecho, doctor Fernando Villamizar. Quiero saludar también con especial atención a nuestro querido centro de alumnos de estudiantes de la Escuela de Psicología, a los docentes de ambas escuelas y coordinadores de Derecho, de Psicología, a nuestros queridos estudiantes, que sabemos que ha sido tan complejo, ¿cierto?, el poder vincularse y no detenerse en su proceso académico a pesar de esta pandemia y el confinamiento que actualmente nos estamos viviendo, a la comunidad en general, y por supuesto a nuestros invitados, que estamos muy honrados de tenerlos y que posteriormente Mónica va a hablar más acerca de ellos, de su currículum y de la importancia que tiene para nosotros el generar este año académico con esta actividad tan importante para nosotros como la primera encuesta nacional de juventudes y derechos humanos. Estamos en una pandemia, ¿cierto?, que para algunos ha sido denominada como el mayor experimento psicológico y social de los últimos años, dada la incertidumbre continua, los periodos de confinamiento eternos, y de alguna manera que solo ha visibilizado las enormes brechas sociales, las inequidades, las dificultades psicológicas, relacionales, el desempleo. Sabemos que estamos en un momento de alta complejidad y tensión relacional. Y desde ese lugar creemos con Fernando y creemos como Facultad de Ciencias Sociales que el trabajo colaborativo es absolutamente importante y necesario. Siempre ha sido necesario y hoy más que nunca es fundamental, es imprescindible, sobre todo en temáticas tan relevantes como los derechos humanos y ojalá la no vulneración de los mismos. Desde ese lugar, ya que el vicerrector les va a dar, ¿cierto?, las palabras de bienvenida con mayor ahínco que yo puedo dárselas en este minuto, solo quiero destacar a nuestros héroes de esta pandemia, que son nuestros estudiantes y los profesores, ya que frente a este escenario tenemos la posibilidad de paralizarnos o la posibilidad de sobrevivir y resiliar. Así que desde ese lugar quiero honrarlos, darles las gracias por participar en este evento que para nosotros es muy importante y felicitarlos por no detener sus vidas a pesar de esta pandemia que tantas complejidades nos ha traído. Un abrazo grande, los extrañamos, nos gustan mucho más las clases presenciales que online. Mucha fuerza y mucha resiliencia para este periodo que se nos viene 2021. Los dejo a continuación con nuestro vicerrector académico, doctor Jorge Arias. Muchas gracias, Viviana. Hago mías todas vuestras palabras porque, como siempre, están muy bien inspiradas y están muy bien verbalizadas para representar lo que hoy día estamos viviendo como comunidad académica. Estimado decano, autoridades de las escuelas y departamentos de ciencias sociales, académicos, académicas, alumnas y alumnos de la facultad. Muy buenos días a todas y a todos. Un especial saludo a los especialistas que hoy nos visitan en esta oportunidad. Carolina Irmas, experta en desarrollo profesional docente de la Organización de Estados Iberoamericanos, y Nicolás Muñoz, del Observatorio de Juventudes y Derechos Humanos. Agradezco personalmente la invitación que me fuera cursada para dar estas palabras al inicio del año académico 2021 para las escuelas de Psicología y Derecho de nuestra universidad. Permítanme unas breves reflexiones aprovechando la tribuna. Y contribuyen a la actual y futura sociedad chilena. Y lo hace a través de planes de estudios y de un currículum fundamentado a base de sus necesidades y demandas de dicha sociedad, a los desarrollos de las disciplinas en el marco de la formación profesional y a las exigencias de la filosofía institucional. Nuestra universidad se caracteriza por entregar una propuesta con una sólida formación disciplinaria y general, con el objeto de formar líderes en sus áreas de desempeño
con una marcada identidad de la universidad y una visión de construcción de ciudadanía y democracia, de compromiso ético y de responsabilidad social universitaria. Promueve la igualdad de derechos, accesos y oportunidades, trabajando sobre temáticas asociadas al género, a la inclusión, a la interculturalidad y derechos humanos. Permítanme, por favor, señalar una brevísima evidencia de lo que acabo de señalar. La universidad dispone de 7 cursos en el área de pregrado, pertenecientes al área de formación general, que de manera optativa y en algunos casos obligatoria, los alumnos pueden cursar en forma de créditos y que se relacionan directamente con las temáticas que acabo de señalar, asociadas a los derechos humanos. Así están, así se encuentran los cursos de derechos humanos y diversidades sexuales, género y sexualidad, inclusión social desde una perspectiva de derecho, lengua de señas, ética y ciudadanía, responsabilidad social universitaria, interculturalidad y migración. En segundo lugar, dispone de líneas de investigación en las diversas facultades para que sus escuelas y departamentos dirijan, ¿cierto?, la investigación de sus académicos y alumnos en temáticas relacionadas con los derechos humanos. Una tercera evidencia la constituye el programa de magíster en género en intervención social, pronto a iniciar su tercera versión y que lleva cursado a la actualidad más de 70 alumnos. Y finalizo esta evidencia con la recién creada a inicios de año, la Oficina de Inclusión, Equidad y Sustentabilidad, que depende de la Dirección General de Asuntos Estratégicos y por lo tanto de manera directa de Rectoría. Resulta evidente entonces constatar el compromiso genuino de nuestra universidad con la temática que hoy nos convoca y que felicito a ambos directores de escuela y por supuesto que a sus equipos de trabajo por la elección del tema. Finalizo mis palabras de inicio reiterando mi agradecimiento por la invitación que me fuera cursada para dar estas palabras y a nuestros especialistas que nos visitan y deseándole a todas y a todos mucho éxito en esta jornada. Cuídense mucho y muy buenos días. Bueno, agradecemos al vicerrector académico, doctor Jorge Arias, y a la directora de la Escuela de Psicología, Viviana Tartakovsky, quienes nos han dado estas palabras de calurosa bienvenida, pero además de compromiso, ¿no?, institucional con las temáticas que vamos a tratar hoy, y que creemos que eso es sumamente importante para la formación universitaria, tanto profesional como para el desarrollo científico. Queremos saludar a todas y a todos nuestros estudiantes, ¿no?, y a quienes se han sumado desde otros lugares para compartir estos diálogos que sabemos de gran importancia en los tiempos que nos tocan vivir hoy. A continuación comenzaremos nuestra actividad, Diálogos de Juventudes y Derechos Humanos, y para ello pondremos en el centro de esta conversación los resultados de la primera encuesta nacional de Juventudes y Derechos Humanos, que será comentada en virtud de las distintas aristas y desafíos que encierran estos hallazgos, tanto por el director de la Escuela de Derecho y la especialista en educación de la OEI. Les doy las gracias además a Nicolás Muñoz, a Fernando Villamizar y a Carolina Irmas por estar el día de hoy conversando con nosotras y nosotros. Posteriormente a las intervenciones, les quiero comentar que abriremos una ronda de preguntas y comentarios que nos permiten humanos que hoy nos desafían como sociedad. Para comenzar, le daremos la palabra a Nicolás Muñoz, quien es administrador público de la Universidad de Chile, estudiante de magíster en Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, investigador del Observatorio Juventudes y Derechos Humanos,
que ha desarrollado un especial interés en temáticas de medio ambiente y migración, desde el enfoque de juventudes y los asuntos públicos, y que además es oriundo de Calama. Nos encanta que estén presentes las regiones también en estas actividades y en el proceso de investigación, ¿no? Le doy la palabra a Nicolás Muñoz, quien hará la presentación de los resultados de la primera encuesta nacional de juventud y derechos humanos del observatorio, y posteriormente le iremos dando la palabra a nuestros comentaristas. Gracias, Mónica, por esta presentación. Primero abriré dando unas palabras y luego compartiré la pantalla con la presentación del informe en sí. Estimadas y estimados autoridades académicas, académicos, funcionarias y estudiantes de la Universidad Bernardo O'Higgins y de las escuelas de Psicología y de Derecho. Agradezco en nombre del Observatorio de Juventud y Derechos Humanos la invitación a este evento para presentar los resultados de nuestra primera encuesta de Juventudes y Derechos Humanos. Además, doy un afectuoso saludo a Carolina y Fernando por sumarse a la instancia para comentar estos resultados y evidentemente al público en general interesado que hoy nos sigue a través de las redes sociales y de esta plataforma. Así, la vida en democracia es compleja y nos impone desarrollar, examinar y mejorar constantemente nuestro compromiso con la promoción y el ejercicio de los derechos humanos, de tal modo que podamos construir sociedades pacíficas y democráticamente sostenibles en torno al diálogo y al respeto por la dignidad humana, desde una perspectiva de derechos, de género, de interculturalidad e intergeneracional. En ese sentido, el observatorio se ha articulado como una plataforma independiente, autogestionada e interdisciplinaria, que busca monitorear y analizar el conocimiento y actitud hacia el ejercicio de los derechos humanos en las juventudes, para difundir, defender y promover la construcción de una ciudadanía y cultura de derechos humanos en Chile. Somos un grupo de 5 personas que llevamos trabajando por poco menos de un año, planificando y coordinando todo a través de la vía virtual que hoy nos impone la crisis sociosanitaria, pero que no nos ha impedido poder articular nuestro trabajo y lograr nuestras metas. Fruto de esto, hoy somos miembros activos de la Red de Equipo de Educación en Derechos Humanos, que reúne a académicas, académicos, universidades y otras organizaciones de derechos humanos que trabajan arduamente por el desarrollo y fomento de la educación en esta materia. También hemos sido invitadas e invitados por el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y la prensa independiente a presentar estos resultados, donde nuevamente agradecemos el interés que genera nuestra labor y la importancia que merece difundir el conocimiento en torno a nuestros derechos. Habiendo ya comentado un poco sobre nuestra orgánica, procederé a presentar los resultados. De este modo, el estudio, a grandes rasgos, arrojó conclusiones alarmantes, pero también esperanzadoras, en torno a la percepción y actitud hacia el ejercicio de los derechos humanos por nosotras, nosotros y nosotros, las juventudes. En especial atención a los derechos civiles y políticos, denominados de primera generación. Así que ahora les voy a presentar el informe. Espero que se vea. Bueno, este es nuestro primer informe de la encuesta, el informe de la primera encuesta nacional de juventud y derechos humanos. ¿Cómo podemos leer este informe? Se basará primero en describir la muestra, luego la percepción y el respeto, del respeto y garantía de derechos humanos, la actitud hacia los derechos humanos, el derecho a la manifestación y opinión pública, el estallido social en experiencias y percepciones de las juventudes, la educación en derechos humanos y el plebiscito y el proceso constituyente que estamos viviendo. De este modo, el estudio que realizamos es de carácter cuantitativo, se enfoca en la percepción, actitud y experiencia de los derechos humanos, en particular énfasis, como mencioné, en los derechos civiles y políticos, y además en el contexto del estallido social. Se aplicó desde el 28 de julio del 2020 hasta el 14 de agosto del 2020, vía online, a través de nuestras redes sociales pudimos publicitarla, y esta también se realizó por una plataforma de encuestas privadas. La población objetivo de nuestro trabajo se enfocó en personas entre 14 y 29 años, a las cuales consideramos dentro del rango de juventudes, aplicando también los casos en los que las Naciones Unidas establecen el rango de edad para describir un grupo etario. Así, nuestra muestra llegamos a 2.295 casos. Dependiendo de las preguntas, estas fueron contestadas entre 2.265 y 2.279 personas. Esta muestra no es probabilística, y de ser probabilística, esto representa un error estándar de más o menos 3,5%. Sin embargo, es representativa, por tanto permite hacer generalizaciones en torno a la percepción y actitud de este grupo etario.
Así nos parece fundamental y recabamos y relevamos el valor de que en la mayoría de las personas que participaron fueron mujeres con un 72%, y luego lo siguen los hombres con 27,2% y personas intersexo en 0,8%. Se identificaron también en su mayoría personas con género femenino, luego lo siguen con género masculino, personas mujeres trans, hombres trans y personas no binarias y también otros. La edad en que las personas respondieron se enfocó mayoritariamente entre personas de 15 a 19 y de 20 a 24 años, que es el promedio que establece Naciones Unidas también para describir a la juventud. En nacionalidad se estableció, respondieron ser chilenas el 94,7% de las personas y de origen latinoamericano un 5,1%. También pudimos recabar personas con afrodescendencia, en donde 7,5% de ellas se declaraban así. En religión, el 23,1% de las personas encuestadas se considera una persona religiosa. Dentro de las zonas del país, si bien la muestra se concentró específicamente en la zona central, en las regiones 5, metropolitana, sexta, séptima, octava y novena, y quinceava, perdón. El resto nos alegra saber que igual pudimos llegar al resto de las regiones de Chile. Sin embargo, creemos que es necesario hacer un esfuerzo, que lo pretendemos hacer para nuestra segunda encuesta. Dentro de los pueblos originarios, el 15,7% de las encuestadas y los encuestados se considera perteneciente a un grupo originario, y de estos destacan que el 25,8% al pueblo mapuche y un 11,2% a pueblo originario en general, sin distinción. Y un 9,6% a la atacameña y un 9,6% también al pueblo huilliche. El estado civil, la mayoría eran solteros y solteras, y en la maternidad o paternidad, el 2,8% de las personas encuestadas declaró tener un hijo o hija o más de uno. Así, a nivel de ocupación actual, la muestra se concentró tanto en estudiantes de educación media como en estudiantes de educación superior, con un 38,5% y como un 38% respectivamente. En el nivel educacional se muestra también una educación media incompleta, lo que nos evoca a analizar que probablemente sean personas que aún estén en edad de realizando su enseñanza media. Y en el nivel socioeconómico pudimos establecer, o se pudo establecer en la muestra, que representan a un nivel medio y a un nivel medio alto en el nivel socioeconómico, con un 31,7 y un 32. Esto puede responder a que la encuesta se realizó de manera online, por ende las personas, o el acceso a internet dentro de estos grupos socioeconómicos es mucho más amplio. Así pasaré en este momento a describir el primer módulo de esta encuesta, que tiene que ver con la percepción del respeto y garantía de los derechos humanos en Chile. De este modo, se ve que hay una percepción aparentemente negativa, debido a que el 68,7% de los jóvenes encuestados considera que en Chile, y que el Estado de Chile, respeta entre nada y poco los derechos humanos de su población en general, con un promedio de respuesta de 2,8, donde en una escala de 1 a 6, donde 1 es nada garantizados y 6 es garantizados. De ese modo nos parece súper alarmante esta respuesta en donde las juventudes consideran que el Estado no garantiza los derechos humanos. Por otro lado, si los jóvenes tienen la percepción general de que los derechos políticos en Chile se encuentran algo garantizados, con un promedio de 3,6. Esto se evidencia, y lo vamos a ver más adelante, debido a la periodicidad en que se da la elección en Chile y el acceso a elecciones periódicas y libres. Luego, en tanto a las libertades civiles, se percibe que también se encuentran algo garantizadas, con un promedio de 3,5, y se observa una percepción generalizada sobre la vulneración y violación de los derechos humanos por parte de las instituciones dependientes del Poder Ejecutivo, en especial Sename y Carabineros. Así, como dije anteriormente, que tanto se considera que el Estado de Chile respeta los derechos humanos, podemos ver acá que el 29,1% y el 26,2% creen que poco y muy poco, y el 13,4% consideran que nada. En tanto, ¿cómo consideras que Chile garantiza los derechos humanos? ¿Qué tanto? En específico, estos derechos humanos que responden a los derechos y libertades políticas. El derecho a la participación política se establece que es con un 16,3 muy poco, 21,4 poco y 28,6 algo. Eso quiere decir que aún así no se llega a la media
o a la mediana en el cual podamos establecer que Chile respeta más de lo suficiente o más de algo los derechos humanos. Y aquí podemos ver cómo se dispara la puntuación en cuanto a votar en elecciones periódicas libres, donde las juventudes, al parecer, perciben que sí existe un derecho a participar en elecciones libres, pero que aún así el resto de los derechos políticos aún así se ve o se percibe poco garantizado. En tanto a las que tanto están garantizadas estas libertades, creemos súper alarmante que los jóvenes y las jóvenes consideren que el derecho a la libertad y a la seguridad personal se encuentre dentro de los rangos de nada y poco garantizado en su mayoría. Porque también esto puede responder, y lo vamos a ver más adelante, a la acción específica de fuerzas policiales, donde también existe una percepción negativa. En relación a qué tanto están garantizados los derechos a la justicia y en especial la atención al Poder Judicial, nos parece totalmente grave y negativo que las juventudes perciban que no tienen, en una escala de 1 a 6, donde 1 es nada y 6 es poco, que en su mayoría perciban que el igual protección imparcial se encuentre entre nada y poco garantizado. Eso quiere decir que no existe una confianza en las instituciones de justicia, y eso es totalmente responsabilidad del Poder Judicial. También nos parece alarmante que dentro de esta también mayorías de promedios, mayorías de frecuencia, perdón, sea el derecho a no ser detenido o detenida de forma arbitraria, con nada y muy poco dentro de esa percepción, que no está garantizado por el Estado. Nos parece totalmente alarmante. En tanto, ¿qué tanto están garantizados estos derechos? Nos parece, y guarda relación y coherencia también con el derecho a la libertad personal, en que en Chile las juventudes perciban que no están garantizados el derecho a no ser sometidas a tratos de tortura, crueles, inhumanos o degradantes, también entre nada y poco. Y lo mismo, y que se condice también con las experiencias, y relevamos las experiencias que las juventudes hacen hacia las vulneraciones de la infancia de los niños y niñas adolescentes, donde se considera que entre nada y poco están garantizados también por parte del Estado chileno. Eso lo podemos ver también acá, donde las juventudes consideran que las instituciones que más vulneran los derechos humanos son el CENAME, y es con una mayoría abrumante, con un 59%, y luego lo sigue Carabineros de Chile con un 51,5%. En torno a la infancia, podemos ver también que del mismo modo las juventudes perciben que los grupos que necesitan o que requieren mayor protección de sus derechos humanos son los niños, las niñas y los adolescentes, con un 44%. Y consideramos positivos también que dentro de la segunda mayoría, con un 19%, que corresponde a otros, el 52,5% de ellos considere que todos los grupos del listado, además de los que están acá, requieren una mayor protección. Y ahí también podemos agregar a las personas jóvenes, grupos afrodescendientes, personas LGTBIQ+, personas en situación de discapacidad y las personas adultas mayores. Además de las mujeres, los pueblos indígenas, las y los migrantes y las personas LGTB, como ya mencioné. En torno a las actitudes de derechos humanos, que es el módulo que vamos a ver ahora, un 97,8% de las jóvenes y los jóvenes encuestados manifiestan que los derechos humanos son muy importantes para ellos, y se observa un promedio de respuesta de 5,8 en una escala de 1 a 6, donde 1 es nada y 6 es muy importante. Si bien vimos que las y los jóvenes tienen una percepción de derechos que está poco garantizado por parte del Estado, en particular los de civil y política, a estos derechos y libertades, y lo vamos a ver más adelante, el también siguiente, y además no están de acuerdo con ciertas como aprehensiones por parte del Estado, que es con el control, con la detención por el control de identidad, ni tampoco con la idea de que el respeto a los derechos humanos dificulte la lucha contra la delincuencia. Mayoritariamente tampoco están de acuerdo en que las personas privadas de libertad pierdan sus derechos y tienen una actitud positiva, a que el Estado tenga políticas que resguarden la igualdad y la no discriminación hacia las mujeres. Entonces, ¿qué tanto están de acuerdo con que las personas deben tener permitido expresar libremente sus opiniones? La mayoría, con un 70,6%, está totalmente de acuerdo en que se debe respetar el derecho a la libertad de expresión y de pensamiento.
un 37,9% está de acuerdo, y un 17,8% muy de acuerdo, y un 22,6% muy de acuerdo, en una escala de 1 a 6 también, como los mencioné anteriormente, donde 1 es totalmente en desacuerdo y 6 totalmente de acuerdo. Por tanto, podemos decir que la gran mayoría de los jóvenes está de acuerdo con el voto voluntario, o hay una tendencia a estar de acuerdo. En cuanto a la detención por control de identidad, el 26,8% está en desacuerdo, el 12,2% muy en desacuerdo, y el 21,7% totalmente en desacuerdo, lo que también da una amplia tendencia. Del derecho a participar en elecciones de representación popular desde los 16 años, acá consideramos y relevamos totalmente esta experiencia o esta actitud que tienen las juventudes, considerando que también en su mayoría fueron personas que están cursando la educación media, o que o un gran número de la muestra representa personas que están cursando enseñanza media y que además son menores de 18 años. Entonces consideramos que consideramos positivo, que las juventudes tengan una actitud también positiva hacia que las elecciones sean de representación popular, puedan permitirse a las personas de 16 años participar. En tanto, si están de acuerdo o en desacuerdo, las personas deberían poder reunirse para manifestarse públicamente sin previo aviso. También existe una tendencia muy clara a que están de acuerdo con esta afirmación. En cuanto a que se deba respetar el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas y tribales, consideramos también muy positiva que los jóvenes y las jóvenes tengan una actitud pero totalmente abrumadora y sobresaliente en estar de acuerdo con el respetar el derecho a la autodeterminación, considerando también el contexto en el que en que estamos como país, y en la discusión constitucional en que se encuentran los derechos de los pueblos indígenas. Por otro lado, el Estado puede exigir obligaciones a las personas para respetar sus derechos humanos. Acá podemos ver que existe una mayor distribución, en tanto están totalmente en desacuerdo, hay gente que está totalmente de acuerdo, y se ve también que no es tan parcial la definición por parte de los jóvenes, y esto también puede responder a una carencia de educación en derechos humanos por parte del Estado y de las organizaciones de educación. Las personas han sido condenadas por delitos, pierden sus derechos humanos. Esto también lo consideramos positivo, porque la gran mayoría, o al menos la mayoría, la tendencia mayoritaria, es que los jóvenes relevan que, a pesar de que se cometan delitos, las personas no pierden sus derechos humanos, porque son inherentes a cada uno de nosotros. Así que consideramos también positiva esta actitud. En tanto, si el respeto a los derechos humanos dificulta la lucha contra la delincuencia, también vemos positivo los casos en que los jóvenes consideran positiva, o sea, están en desacuerdo, con esta pregunta. Y esta que nos parece fundamental es: las políticas públicas deben garantizar el derecho a la igualdad y no discriminación entre las mujeres, entre hombres y mujeres, porque consideramos que es relevante, porque consideramos y relevamos el valor que las juventudes le entregan a los principios de igualdad y no discriminación. Es decir, que construyamos una sociedad en donde no hayan diferencias basadas en el género, y que por ende esas diferencias generen desigualdades. Así que relevamos y encontramos positivo esa actitud de los jóvenes y las jóvenes. Cuanto al módulo de derecho a manifestación y opinión pública, consideramos que las juventudes en Chile declaran participar mayoritariamente en manifestaciones públicas, en un 80%, y entre los motivos que declaran haber participado en esas manifestaciones se encuentra, en primer lugar, el estallido social, luego en marchas referidas a los derechos de las mujeres y a la reivindicación, y finalmente a la educación. También, entre otros, se encontraba medio ambiente, pero en menor tendencia. Las y los jóvenes expresan que los derechos civiles y políticos le han sido vulnerados, especialmente a las personas históricamente invisibilizadas, por el contrario a aquellos grupos que históricamente han mantenido sus privilegios. Así como mencioné, el 80% de las personas que contestaron la encuesta declaró haber participado en manifestaciones públicas, y de estas, un 31% asistió a manifestaciones del estallido social, de los derechos de las mujeres y la educación. También relevamos el valor que le dan al medio ambiente, y que también hayan y a las comunidades LGTBIQ+, en cuanto son discusiones que hoy también están en la palestra y que también muchas veces llevan como activismo las juventudes.
Entonces, ¿cuál de los siguientes grupos están más vulnerados en su derecho a reunión en espacios públicos? Acá la mayoría y la tendencia sigue siendo mayoritaria, y con los jóvenes consideran que los pueblos indígenas y tribales, como con un 46,0%, o un 46%, perdón, son los pueblos indígenas y tribales los que están vulnerados en su derecho a reunión en espacios públicos. Los siguen después las personas LGTBIQ+, y las personas en situación de pobreza. También las mujeres y los jóvenes. Por otro lado, ¿cuál de estas personas o grupos consideras que son más respetados en sus derechos de expresión y opinión pública? Y acá también con la tendencia que habla, o las conclusiones que explicábamos en la primera lámina, son las personas que históricamente han mantenido sus privilegios, como las personas de clase alta, los empresarios y para ellos las personas de derecha. Y luego, según su experiencia, y creo que esta lámina es súper importante y súper grave lo que ocurre acá, es que en base a experiencias y a la percepción, los jóvenes consideren que siempre Carabineros o las fuerzas policiales utilizan bombas lacrimógenas con un 72,1%, carros lanzaguas con un 67,1%, y el uso de la fuerza física, que implica golpes con garrote, patadas, llaves o combos, con un 49,6%. Consideramos esto totalmente grave porque implica que Carabineros en cada manifestación, o en cada manifestación donde han participado las juventudes que respondieron, ha disuelto las manifestaciones con el uso de bombas lacrimógenas, con el uso de la fuerza física, en detrimento del diálogo con dirigentes y la advertencia a viva voz, donde se puede ver que un 61,2% ha experimentado que nunca se han utilizado estos mecanismos, y un 38,9% en torno a la advertencia a viva voz. Esto es grave porque quiere decir que los protocolos del uso proporcional de la fuerza de Carabineros probablemente, y ha quedado también un poco en evidencia en la prensa, que no se están utilizando de la manera adecuada, y el que ya está escrito también necesita una revisión tanto en su contenido y en el apego irrestricto a los derechos humanos, también con un control civil. Entonces consideramos grave que los jóvenes consideren que se utilizan este tipo que en la mayoría o siempre de las manifestaciones se disuelvan con este tipo de mecanismos. En torno al estallido social, a las experiencias de vulneraciones de derechos, tanto en la percepción general en cuanto a las vulneraciones de derechos como en la experiencia personal de los jóvenes, están involucrados las instituciones de Carabineros, las Fuerzas Armadas y el gobierno, evidentemente todas las instituciones dependientes del Poder Ejecutivo. En el nivel de la percepción general sobre la situación como a nivel personal, no existe confianza en que las instituciones resolverán los casos de violación a los derechos humanos. Y eso es consistente con respuestas anteriores, donde la percepción de falta de acceso a la justicia independiente e imparcial es responsabilidad del Poder Judicial. Esto es preocupante para nuestra democracia, que las y los jóvenes declaren que además no realizaron denuncias por vulneraciones que le tenían, o le tienen en verdad, a las instituciones, por miedo a represalias y por la normalización de las violaciones a los derechos humanos, que se expresan como en frases, hay casos más graves, o no existe la ameritaba denunciar. Consideramos que eso es bastante grave. Bueno, de acuerdo a esto, según su percepción, y es la pregunta que responde a la primera conclusión, ¿por cuál de estas instituciones fueron violados los derechos humanos en el contexto del estallido social? Bueno, con una mayoría está Carabineros con un 28,6%, luego sigue el gobierno con un 22,3% y las Fuerzas Armadas. En torno a la opinión, las violaciones a los derechos humanos cometidas desde el 18 de octubre, si serán imparcialmente investigadas y juzgadas, y esto también responde a esta desconfianza de las instituciones y una percepción negativa en torno al acceso a la justicia y a tribunales independientes e imparciales, donde en su gran mayoría, en la tendencia, los jóvenes consideran que va a ser nada imparcial, muy poco imparcial o poco imparcial. Aquí se le pregunta de manera experiencial si las personas en dicho contexto sufrieron vulneración a los derechos humanos. Un 63,7% considera que no sufrió vulneraciones, y de los que sí sufrieron, que corresponde al 36,3%, de estos consideran que los derechos, o sienten que los derechos que fueron vulnerados responden a la libertad de expresión y opinión,
a la reunión pacífica y a la seguridad personal, que responde también al uso de, a lo que mencionábamos anteriormente, con el uso desproporcionado de la fuerza física por parte de las fuerzas policiales. Luego responde también a por quienes, en esta misma experiencia, de quienes sí declararon que fueron vulnerados. ¿Por quiénes fueron? La mayoría respondió que en el 20% que fue Carabineros, en un 11% que fue la Fuerza Armada y en un 8% que fue gobierno, y esto sigue la tendencia a nivel general. Entre otras cuales, nos parece grave también que hayan personas y jóvenes que hayan declarado que los establecimientos educacionales fueron uno de los que vulneraron los derechos humanos durante este contexto. Creemos que eso es totalmente grave y que debe probablemente ser investigado. Y aquí partimos también con si denunciaron, si de estas personas que declararon haber sufrido vulneraciones, si declararon, un 15% declaró que sí y un 84,3% declaró que no. Y entre las opciones o las declaraciones de por qué no lo hicieron, en su mayoría es por desconfianza de las instituciones, como se mencionó, la normalización de estas vulneraciones que encontramos totalmente grave, porque responde también a una falencia y un desconocimiento por parte de la población joven, y responde también a las pocas garantías que tiene el Estado en torno a la educación en derechos humanos. Sensación de impunidad en cuanto responde también a la sensación de que no existe una justicia imparcial y que por ende todas las causas por violación a los derechos humanos no tiene sentido seguirlas porque igual van a salir en libertad, que fueron algunas de las frases que pudimos recabar dentro del estudio. Y si denunciaron a qué instituciones recurrieron, nos parece igual de cierta manera positivo que hayan sido o que hayan recurrido al Instituto Nacional de Derechos Humanos como una de las instituciones también que tiene el mandato legal de responder ante situaciones de vulneración a los derechos humanos. Aquí, que tanta confianza tienes en que los tribunales resolverán positivamente tu caso, la gran mayoría, y esto es grave nuevamente, responde a la responsabilidad del Poder Judicial en que una mayoría del 58,6% tienen nada de confianza en que su caso se resolverá positivamente. Luego, vamos a pasar al módulo de Educación en Derechos Humanos. Aquí las conclusiones que dada la percepción, actitud y experiencia que tienen las y los jóvenes expuestas a lo largo del informe, posible señalar que son coherentes y es muy relevante para ellos la educación que reciban Fuerzas Armadas, policías y el Poder Judicial en materia de derechos humanos. Esto igual nos parece un poco paradójico, pero también, como decíamos, coherente, en que sea el Poder Judicial una de las mayores tendencias en que deben recibir educación en derechos humanos cuando constitucionalmente tiene la obligación de garantizar y de conocer los derechos humanos. Entonces creo que esto es también súper paradójico. Y también se observa una percepción de impunidad, discriminación y falta de acceso a una justicia independiente e imparcial ante las vulneraciones de los derechos humanos en Chile. Y los jóvenes también consideran que es muy importante la incorporación de esta educación en diferentes áreas, destacando la capacitación en funcionarios y funcionarias del sistema judicial. Es importante aclarar que no solamente importa que se generen instancias de educación en derechos humanos, sino que también tiene que darse en la discusión sobre el contenido, quién los va a dictar, quién los va a certificar, porque es súper importante que también sea el Estado quien garantice eso. Aquí, en donde creen que las juventudes debiesen incorporarse a la educación en derechos, donde es importante que se incorpore la educación en derechos humanos, bueno, las juventudes creen por amplia mayoría que en todas las etapas de formación, escolar obligatoria, superior, Fuerza Armada y Policía, Gendarmería, funcionarios y funcionarias públicas, y funcionarios y jueces del sistema judicial, y los médicos y médicos y personal de salud, reciban formación en derechos humanos. Acá, ¿qué tan de acuerdo están en la formación en derechos humanos en Carabineros, PDI y Fuerza Armada? Es fundamental para garantizar el derecho del respeto a los derechos humanos de las personas. Bueno, un 69,2% considera y está de acuerdo en que la incorporación de la educación en derechos humanos en las fuerzas policiales es fundamental para garantizar los derechos, y lo podemos estar bien con el protocolo del uso proporcional de la fuerza. Que sea, además, si están de acuerdo o en desacuerdo que esta educación sea impartida por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, están totalmente de acuerdo, en su gran mayoría, y que esté además certificada por esta
institución, también en un 56,4% están de acuerdo. Llegando un poco al final, que es donde vamos a ver el proceso constituyente, consideramos totalmente relevante que, por ejemplo, en caso de que ganase el apruebo, porque recordamos que esta encuesta se realizó antes del plebiscito, así que en caso de que ganase el apruebo, ¿votarías en las elecciones de las y los constituyentes que elaborarían la nueva constitución? Un 88% dice que sí lo va a hacer, esperemos que lo hagan, y la otra pregunta que responde a si no saben, ¿por qué? Que es un 4,1%, responde a que son menores de 18 años, en un 63,7%. Esto igual es sumamente valor, o sea, le damos un valor positivo, porque quiere decir que hay un compromiso con el ejercicio de los derechos políticos que tiene la juventud, en cuanto a que a pesar de que no tienen la edad para votar, sí tienen una actitud positiva al ejercicio de este derecho político. Así que lo consideramos totalmente relevante. En caso de que ganase el apruebo, ¿qué tan importante es para ti que la nueva constitución contenga y resguarde los derechos humanos? Y acá también nos parece positivo que un 94,4% de las y los encuestados consideren muy importante que esta constitución los contenga y los resguarde. Evidentemente esto genera o es punto de discusión para la discusión constitucional en cómo incorporarlos, pero que es importante que exista esa actitud por parte de la juventud. Aquí nuevamente, y ya haciendo la última pregunta, en caso de que gane la opción para una nueva constitución, ¿crees que las candidatas y candidatos deben manifestar públicamente su posición respecto al resguardo de los derechos humanos de la nueva constitución? Y entendemos y creemos que es fundamental y es valorado que un 92,4% de las juventudes consideren que sí es necesario que los candidatos a la convención constitucional, manifiesten públicamente cuál es su posición respecto a los derechos humanos y cómo va a ser ese resguardo que ellos están publicitando. Así, entre las conclusiones finales que podríamos decir es que demuestran un compromiso por su participación y por el ejercicio de sus derechos políticos. Declaran también que deben ser resguardados en la nueva Constitución. Y finalmente, creemos que la percepción sobre la poca garantía de los derechos humanos en Chile por parte del Estado, de esta sensación de impunidad, de esta sensación de discriminación y falta de acceso a una justicia independiente e imparcial y a tribunales independientes e imparciales, a una seguridad personal, a no recibir tratos crueles e inhumanos, así como a una actitud muy positiva hacia ciertos derechos, en tanto en su ejercicio como en la educación de estos para asegurarlos, exige que como ciudadanía, como sociedad, asumamos esa discusión de cara también al proceso constituyente que tenemos y que es fundamental para poder desarrollar sociedades democráticas fuertes. De ese modo, a modo de cierre, agradezco a la Universidad Bernardo O'Higgins por su invitación y a los invitados a comentar. Para nosotras y nosotros como observatorio, que ahí nos pueden seguir como citar el informe, nos encuentran en nuestras redes sociales, es fundamental poder compartir y difundir estos resultados, pues nos convoca tanto a grupos de interés como a la sociedad en general a debatir y cuestionar las actitudes, las políticas y opiniones que socavan la lucha por la defensa de los derechos humanos y por la construcción de sociedades pacíficas. Finalmente agradezco a nuestro equipo, a Mónica, Catalina, Camila e Ignacio, que deben estar por aquí también, por su compromiso en la realización de este trabajo y con los derechos humanos, pese a toda la pandemia que ha ocurrido y a la grave crisis de derechos humanos que tenemos hoy en Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás, por la presentación de este informe que tiene unos resultados bien impactantes y que creemos que sumamente relevante que podamos discutir acerca de ellos, y por eso también queremos ahora continuar con el comentario de Fernando Villamizar, abogado de la Universidad del Rosario, magíster en Derecho de la Empresa de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en Ciencia Política y Sociología, profesor de Derecho Internacional Público y actualmente director de la Escuela de Derecho de la Universidad Bernardo O'Higgins. Por favor, Fernando, si puedes compartir con nosotros tu comentario y apreciaciones desde la especialidad del derecho.
Bueno, muy amable, Mónica, muchas gracias. Primero que todo, quiero darles un saludo y un agradecimiento a todas las autoridades académicas presentes, a mis colegas del panel y, por supuesto, a nuestra razón de ser, que son nuestros y nuestras estudiantes. Gracias por estar acá presentes en este tema que es muy relevante. Como estamos en tiempos complejos y muy probablemente los resultados de este informe pueden bajarle el ánimo a muchos, pues yo voy a hacer una presentación en búsqueda de la resiliencia, viendo los aspectos positivos, aunque la profesora Tartakovsky es la experta en esto, yo me voy a meter en ese enfoque. Y mi presentación tiene 3 puntos, unos puntos que me llamaron la atención. La verdad es que de este informe se podría hablar muchísimas cosas, pero hay que concretarse a los 10 minutos que tengo. Entonces, el primer punto van a ser unos temas que me llamaron la atención. Un segundo punto, una preocupación muy seria, pero que creo que en nuestras manos está la solución. Y en tercer lugar, un compromiso, porque cuando se habla de derechos humanos hay que comprometerse, no solamente hablar. Entonces, respecto al primer punto, muchos hace casi 20 años, el 17 de abril de 2001, en el Comité de Derechos de la Niñez de la ONU, muchos de ustedes, de los acá presentes, no habían nacido, pero se planteaba un gran problema para los derechos humanos, y era el punto de la educación en los derechos humanos. No hace mucho, una profesora que es una autoridad en materia de derecho internacional de los derechos humanos, concretamente de la juventud y la niñez, la profesora Paula Gerber, planteaba que el gran desafío del siglo XXI era precisamente la educación en derechos humanos. Por eso para mí es muy grato ver que hoy tenemos más de 200 personas en las cuales estamos aplicando una medida muy lúdica, pero que es una medida de educación en derechos humanos. Y por eso aplaudo que se haga este informe, porque es una pauta muy importante para la educación de los derechos humanos en nuestros jóvenes y adolescentes. Y ojalá niños que puedan ver esto. ¿Y por qué es muy grato esto para mí? Porque yo que he trabajado en otras latitudes donde el tema de los derechos humanos es muy complejo, créanme que el solo hecho de haber hecho este informe ya es un gran avance, ¿sí? Yo le contaba a la profesora Tartakovsky cuando estábamos en la elaboración de cómo abordar este evento, que por cosas mínimas yo había recibido amenazas contra mi vida. Entonces no me imaginaba en otros contextos poder hacer, primero, un informe de estos y en segundo lugar, una presentación. ¿Sí? Yo me siento hoy muy grato que no he recibido ninguna presión ni amenazas contra mi vida, como podría ocurrir en otras latitudes. Y eso es muy positivo. Y eso ayuda a que la educación en derechos humanos, que era el gran desafío del siglo XXI, avance. Otro punto que ya tiene que ver con temas metodológicos que me llamó la atención es, y gratamente, la participación de los jóvenes pertenecientes a pueblos originarios. Muy relevante este punto. De pronto le pueden hacer críticas al informe porque están 15%, puede decir que hay sobre representación, etcétera, pero ese 15% se le dio la oportunidad de hablar, de plantear. Lo más grave para los pueblos originarios es excluirlos, no darles voz. Y también es muy importante, lo que me llama la atención, que este 15.7% de jóvenes que participaron, que son pertenecientes a los pueblos originarios, tienen acceso a Internet, es decir, pueden estar en las vías de participación más comunes del siglo XXI, y eso es muy relevante. Ahora bien, en cuanto a la preocupación, cuando nace todo el tema de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, que van de la mano, nace con la idea de contener al Ejecutivo, porque el Ejecutivo siempre puede abusar y puede vulnerar los derechos humanos. Y con la idea de república, la idea es que haya 2 poderes que controlen al Ejecutivo. Por eso llama mucho la atención, y aunque el profesor Muñoz lo planteó, que el Poder Judicial sea tildado de violador de derechos humanos y que el Parlamento, el Congreso de la República, que es el gran garante y quien debe evitar la violación de derechos humanos, también sea marcado como violador de derechos humanos, es bastante grave. A eso se le suma
que el 75%, más del 75% en los diferentes grados, cree que las violaciones no van a ser imparcialmente investigadas y juzgadas. Y bueno, la desconfianza en las denuncias de violación supera el 88%. Esto es muy grave, verdaderamente grave, Nicolás lo comentaba. Y miren que sin que yo quiera hacer una correlación, sino con un índice de coincidencia, como una coincidencia, si ustedes miran los casos de derechos humanos que en los cuales ha sido condenado el Estado chileno, un caso que es el de la tentación de Cristo, que se conoce como el de la tentación de Cristo, todos los casos ante la Corte Interamericana tienen como un común denominador la violación del artículo 8º del Pacto de San José de Costa Rica, que es, para quienes no manejen el Pacto de San José de Costa Rica, es el artículo 8, garantiza, o mejor, evita que haya vulneración de las garantías judiciales, y el artículo 25, que es la protección judicial. Todos los casos chilenos, salvo uno, tienen esta coincidencia. Entonces, ahí vemos que hay una desconfianza grave, muy grave, en nuestras autoridades judiciales. ¿Cuál es la solución o cuál es la esperanza que tenemos? Pues que cada uno de las jóvenes que nos acompañan hoy sean un factor de cambio para que ojalá, porque esto no sucede del día de la noche a la mañana, pero que ojalá cuando se haga la décima encuesta de juventud, encuesta nacional de derechos humanos, este factor cambie. ¿Por qué? Porque todos ustedes jóvenes, que son los líderes chilenos del siglo XXI, han hecho un factor de cambio y van a hacer que la sociedad crea en la justicia, que es un factor que hoy por hoy no está ocurriendo. Ustedes tienen que ser ese factor de cambio. Tienen que asumir esa responsabilidad para ese Chile mejor que queremos. Y espero yo que en 10 años estos porcentajes hayan cambiado. Y como tercer punto, y ya que se me está acabando el tiempo, les planteo un compromiso. En la malla innovada, o mejor, en la malla anterior de derecho, antes de la innovación curricular, no se contemplaba la materia de derechos humanos. En la malla innovada, tras un gran proceso, quinto semestre de derecho, la asignatura de derechos humanos. Y el compromiso que yo asumo como director de la escuela es que esta cátedra pueda ser vista no solamente por los abogados, por los quienes estudian derecho, sino para todas las, por lo menos en un principio, todas las carreras de la facultad. Ofrezco que este ramo sea un ramo electivo para la carrera de periodismo, de trabajo social y por supuesto para psicología, ¿sí? Y es más, lo ofrezco para que, no sé si está acá la directora del Departamento de Ciencias Sociales, para que sea un curso de la facultad, porque es muy importante que todos nos interioricemos de los derechos humanos y por eso este compromiso en el ámbito académico, tal vez no en el litigio en materia de derechos humanos, pero por lo menos en la educación, como director de la escuela me comprometo a ofrecer estos cursos de derechos humanos en la jornada diurna y vespertina y ojalá que le pudiéramos hacer que sea un electivo para todos nuestros estudiantes y que sea grande esto, que sea para la universidad, no solo para la facultad y mucho menos solo para la Escuela de Derecho. Les agradezco mucho su atención y bueno, los dejo con la profesora Carolina Irmas que nos va también a relatar sobre el informe. Les agradezco mucho, los felicito por este informe. Sé que no es nada fácil, es un esfuerzo muy complejo, así que mi mayor felicitación. Que estén muy bien, que tengan muy buena tarde. Muchas gracias, Fernando. Me parece sumamente relevante tu comentario y respecto a los problemas, ¿no? Me gustaría comentar con respecto a los problemas, qué significa la gravedad de ver esta vulneración o esta percepción de vulneración del sistema judicial, entenderlo también como una victimización secundaria, una revictimización de personas que ya han sufrido violencia de Estado, ¿no?
obvio, al tipo de violación a los derechos humanos, y efectivamente los casos en que Chile ha llegado a la Corte Interamericana, la justicia ha sido un factor no relevante en la violación a los derechos humanos de la Carta Americana. Por otro lado, plantear también que Ad Portas, ¿no?, comentando las últimas láminas que presentaba Nicolás, Ad Portas a una transformación de nuestra Constitución, a la construcción de una nueva Constitución, parece ser muy importante el resguardar sistemas judiciales que aseguren la imparcialidad y la independencia para la investigación y para el ejercicio, ¿no?, de la justicia. También plantear que hoy día estamos en la etapa final, ¿no?, de un programa de lo que era el contexto del quinquenio de la educación en derechos humanos de Naciones Unidas. Entonces, que estaríamos en el proceso de implementación, ¿no?, ya de ese proceso, y bueno, intentar ir sumándonos todos, ¿no?, y que efectivamente agradecer al director de la Escuela de Derecho, porque como mostraba la encuesta también, la formación en derechos humanos también es necesaria para quienes ejercen funciones en el sistema de salud. Y en el caso de los psicólogos, evidentemente, tienen un rol que cumplir, así que la posibilidad de acceder a un curso de derechos humanos dentro de la escuela, sin duda, es un gran aporte, así que ahí agradeciendo en nombre de la escuela. Ahora quiero dar la palabra, ¿no?, a Carolina Irmas, quien es coordinadora del área de desarrollo profesional docente de la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, en Chile, y del área de formación en derechos humanos, ciudadanía y convivencia escolar, quien además fue consultora para la UNESCO durante más de 10 años. Muchas gracias, Carolina, por asistir hoy a nuestra actividad y poder compartir este otro aspecto, ¿no?, que tienen estos resultados. Muchas gracias, Mónica, Fernando, Viviana, Nicolás, por esta invitación de la Universidad Bernardo Higgins para reflexionar sobre esta importante encuesta nacional, la primera sobre juventudes y derechos humanos, un tópico que me parece muy atingente para ser abordado en la inauguración de un año académico, así que una felicitación por eso. Felicito la iniciativa, además de la encuesta nacional sobre derechos humanos, que da la palabra a las y los jóvenes de nuestro país. Es una encuesta muy inclusiva que atiende factores de género, de pueblos indígenas, de grupos especialmente vulnerados, y subvierte la lógica adultocentrista que reina en la cultura social y política del Chile actual. Una cultura que cree que los niños, las niñas y los jóvenes y las jóvenes no tienen edad para opinar sobre cuestiones relevantes. Una cultura que cree que los niños, niñas y adolescentes no son plenamente personas y que los ubica en un lugar de personas en desarrollo y por lo tanto los entiende como seres incompletos, ¿ya? Y por supuestamente carecer de experiencia, carecen de saber propio. Esa es la cultura adultocéntrica en la que vivimos hoy día en el Chile actual. Entonces, esta encuesta marca un giro, ¿ya?, en donde se le da voz a los jóvenes y a las jóvenes de nuestro país. Eso me parece un hecho sumamente relevante de esta encuesta. Sobre el origen de los derechos humanos, solo quisiera decir algo que, preparándome para esta presentación y conversando con una amiga que fue víctima, estuvo presa en Villa Grimaldi, me decía: no te olvides, Carolina, de señalar que la Declaración Universal de Derechos Humanos surge como un nuevo pacto mundial posterior a la deshumanización, al dolor y al exterminio masivo de una gran cantidad de personas, ¿no? Entonces tiene una carga de dolor y de sufrimiento. Desde ahí surge la declaración, y esto no es menor, porque de alguna manera nos ha pasado un poco lo mismo con el estallido social, ¿no? El pacto para una nueva constitución surge de este estallido, que es un estallido desde el dolor.
Los derechos humanos son reconocidos como atributos inherentes al ser humano, indispensables para gozar de una vida digna y deben ser reconocidos y garantizados por el Estado a través de la Constitución, las leyes y los tratados internacionales, y de los cuales Chile ha firmado todos, absolutamente todos los tratados internacionales con relación a su defensa. Por eso, cuando el Estado de Chile no los garantiza, las demandas se entablan ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es importante decir que en todos los casos, las personas que han entablado las demandas los han ganado. El Estado tiene un rol garante, un rol protector, un rol de respeto de los derechos humanos, ¿ya? Y por eso está en la Constitución de Chile, ¿ya? Y los civiles tenemos el deber de cumplir con esos derechos, ese respeto a la dignidad del otro ser humano, ¿ya? Y cuando no lo podemos cumplir o no lo cumplimos, digamos, el Estado tiene que oficiar de garante de esos derechos. Quisiera hacer algunas observaciones generales de la encuesta. 3 para ser más precisa. La primera es que me sorprende la mayor conciencia crítica de las y los jóvenes acerca de los derechos humanos, de sus derechos como personas. Me sorprende positivamente que el 97,8% de los jóvenes encuestados manifieste que los derechos humanos son muy importantes para ellos, o que el 68% de los jóvenes y las jóvenes encuestadas considera que el Estado de Chile respeta entre nada y poco los derechos humanos, es porque existe una visión crítica que me atrevo a decir que si se hubiese aplicado esta encuesta hace 10 años atrás o 15 años atrás, las respuestas, creo yo, no habrían sido de la misma envergadura. Existe desde mi punto de vista una mayor conciencia. Por eso me sorprendieron positivamente los resultados de ciertas respuestas con relación a los derechos civiles y políticos, sobre todo que están muy conscientes que sus libertades civiles y políticas están nada, muy poco o a favor del voto obligatorio. Llamó positivamente la atención el grado de conciencia de las y de los jóvenes respecto a los grupos cuyos derechos requieren especial defensa y protección, ¿ya? Me llamó la atención que una mayoría, 78,6%, se manifiesta en desacuerdo con que el respeto a los derechos humanos dificulta la lucha contra la delincuencia, es decir, entienden que los derechos humanos son inalienables, que no se pueden enajenar, que nadie puede ser despojado de ellos. Y por tanto, es justo y es necesario que se respeten los derechos humanos, incluso de quienes delinquen. A su vez me alegra que una enorme mayoría se manifiesta a favor de políticas públicas que garanticen el derecho a la igualdad y la no discriminación entre mujeres y hombres. Esta mayor conciencia de los derechos humanos por parte de nuestras juventudes y el deber del Estado de garantizarlos y de proteger a las personas, parece que también tiene que ver con la pérdida del miedo de nuestros jóvenes, de nuestra joven generación, respecto de quienes nos educamos en dictadura. Parece ser que las generaciones que siguen, las generaciones mayores de 35 o más, hemos normalizado las vulneraciones a los derechos fundamentales. Somos o fuimos una generación que vivimos bajo el olvido, y quienes se han ido rebelando recurrentemente contra esta normalización son nuestras generaciones jóvenes. La Revolución de Octubre fue iniciada por jóvenes, alegando que no fueron 30 pesos, sino 30 años. Son las y los jóvenes quienes reconocen mayoritariamente, en un 80% en esta encuesta, haber participado en las manifestaciones. Dado que esta es la primera encuesta sobre derechos humanos y juventudes, no sabemos que habrían respondido los jóvenes de hace 15 años atrás, pero yo creo que las respuestas habían sido no tan alentadoras en términos de su experiencia crítica. Una segunda lectura que hago de estos resultados lo planteo desde la perspectiva de educación en derechos humanos.
La educación en derechos humanos se ha concebido como una estrategia que ayuda a disminuir las vulneraciones de derechos y por consiguiente aumentar el goce de los derechos por parte de las personas y los colectivos, propiciando un mayor reconocimiento de sí mismos y de los demás como sujetos de derechos y a la vez responsables del respeto y protección de los derechos de los demás y las demás. En este sentido, son tres los fines de la educación en derechos humanos: una educación sobre los derechos humanos, una educación por medio de la vivencia de los derechos humanos y una educación que se orienta a un mayor goce o ejercicio de los derechos humanos. Yo supongo que los resultados de esta encuesta dan cuenta que ha sido la escuela de la vida la que ha educado a estos jóvenes, lamentablemente por medio de la vivencia negativa, limitada, restringida y reducida, a entender de manera crítica cuáles son sus derechos y los derechos de los demás. Por eso, no en vano, con la movilización, con el estallido o con la revolución de octubre, se habla que Chile despertó, ¿no? Porque de alguna manera despertamos a esta conciencia de derechos. Es el despertar de una visión crítica respecto del abuso de poder, y como dice Katia Araujo, asistimos a la recomposición de lo que se consideran los ejercicios del poder en Chile. Esta generación logra comprender que cuando hay violación a los derechos humanos, esta exige tres cosas que son fundamentales: verdad, justicia y reparación. ¿Ya? Y por ello es que frente a las pérdidas oculares, ¿no?, los jóvenes y las jóvenes se han estado organizando y han empezado a preparar una querella contra el Estado chileno y para ser presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Indudablemente que entre los jóvenes y las jóvenes hay un mayor conocimiento y apropiación de la noción de derechos fundamentales y un empoderamiento de las personas, ya que tristemente sienten que las instituciones no funcionan, perciben que las instituciones perdieron su legitimidad por corrupción, por incumplimiento, por mal cumplimiento del rol que les compete: carabineros, Poder Judicial, Sename, Iglesia, Congreso, etc. En este escenario es el individuo, y en este caso las y los jóvenes, quienes se sienten con el deber de sacar su propio poder, de hacer emerger su propio poder y adquirir agencia para construir el destino que anhelan para Chile. Por último, y un tercer dato a destacar, es que nuestra juventud entrega una señal clara y consistente en esta encuesta de una mayor demanda por participación y mejor democracia. Varios datos de esta encuesta lo demuestran: un 72% que se manifiesta a favor del derecho a votar a partir de los 16 años, un 89% que tiene clara la legitimidad del derecho a la manifestación pública, un 99% que expresa libremente, que considera que es un derecho el poder expresar libremente sus opiniones, un 99%. Entonces, el ejercicio del derecho político a votar en la elección de los y los constituyentes con un amplio 88%. Entonces los jóvenes y las jóvenes de hoy demandan mayores niveles de participación y exigen más de su democracia, y que esta sea una democracia donde puedan manifestar lo que piensan, donde puedan contribuir y en la que puedan incidir. Una tercera y última reflexión surge de la lámina número 30, donde se pregunta quiénes han vulnerado los derechos humanos de las personas encuestadas. Además de nombrar a carabineros, a Fuerzas Armadas, la mayoría, un 21%, responde por otra opción, y en ella se destaca de forma significativa el establecimiento educacional. Al respecto, quiero decir que en Chile la investigación ha observado muy críticamente la relación entre la cultura juvenil, sus formas de expresión y sociabilidad, y la cultura escolar y sus exigencias, identificando varios aspectos en conflicto y tensión. Lo importante
de los estudios es que los jóvenes aspiran a espacios de diálogo, de entendimiento y de encuentro que la escuela de hoy no les da. Aspiran a una institucionalidad abierta a las diferentes expresiones juveniles que la escuela no les da, que el liceo no les da. Aspiran a una educación que les permita comprender el mundo en que habitan, aspiran a desarrollar una visión crítica de la sociedad planetaria, aspiran a desarrollar sus capacidades para co-construir y transformar, y lamentablemente los estudios señalan que esos espacios en la escuela de hoy están todavía muy en deuda. Solo quiero cerrar con la frase de Paulo Freire, que me parece tan hermosa, que la educación no cambia el mundo, sino que cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Muy interesante tu intervención. Compartimos contigo lo esperanzadora que es esta encuesta respecto a, de alguna manera, la necesidad de participación de las juventudes, ¿no? Por otra parte, la conciencia de la existencia de ciertos derechos que no pueden ser, ¿no?, vulnerados o quitados, ¿no? Esta conciencia de que son inalienables, como bien decías tú, en contextos como puede ser una prisión preventiva, creo, o una prisión por condena, ¿no? Creo que tomando estos elementos, y como lo hemos planteado también en el observatorio, hay también una contradicción, ¿no? Se observa también una tensión en cuanto al ejercicio de los derechos, la necesidad, ¿no?, de ejercerlos, que se hace a través, no solamente la necesidad de ejercerlos sino que efectivamente los jóvenes están tomando los espacios y los ejercen. Eso es lo que nos demuestra la participación en las manifestaciones públicas, ¿no? El mismo hecho de querer participar en esta encuesta. A nosotros nos sorprendió mucho la cantidad de personas que quisieron participar en una encuesta que además era totalmente voluntaria. Y eso nos plantea el tomarse estos espacios para participar de manera constructiva, ¿no? Tener que aportar. Y por otro lado, cómo la vulneración de derechos genera, a su vez, miedo, ¿no?, desconfianza en las instituciones, esta crítica, ¿no?, de que a pesar de insistir en tomar esta participación, nos vemos permanentemente vulnerados a través, ¿no?, en el caso de las manifestaciones públicas, a través del uso desproporcionado de la fuerza, ¿no?, sin cumplimiento de protocolos, que los protocolos son a nivel internacional, o sea, no solamente existen a nivel nacional, sino que existen a nivel internacional, ¿no?, el uso proporcional de la fuerza de los agentes que tienen que hacer cumplir la ley. Y por otro lado, esta sensación, ¿no?, de impunidad, en la que se está demandando mayor igualdad finalmente, ¿no? Un mayor espacio de libertad en el sentido político de la libertad y un mayor sentido de la igualdad en el acceso a la justicia, ¿no?, y al trato frente al Estado. Y en ese sentido nos parece, sí, preocupante, ¿no?, que se generen estas vulneraciones que lo que hacen es, como bien dijo la visita en loco de la Comisión Interamericana, ¿no?, es un castigo a la protesta. Así que, bueno, dejamos la palabra abierta para que nos puedan hacer sus comentarios, preguntas. Estamos un poco desfasados en el tiempo, pero creemos que es un tema súper apasionante, así que, por favor, si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna reflexión, la idea es que esto también sea un diálogo con quienes están mirando. De todas maneras, tenemos aquí un comentario en el chat que nos llegó, que son de felicitaciones a la encuesta. Nos dicen que incluyamos a personas con discapacidad en el formulario. Creo que sí está incorporada a personas con discapacidad, si no me equivoco. Bueno, eso, la crítica, ¿no?,
a cómo se haya llevado esta situación. El decano, señor Alan Carrier, ¿no?, nos felicita por el trabajo realizado. Una pregunta más para las disciplinas de psicología, sociología: ¿cómo entender la desvinculación expresada entre el tener derechos por no querer que estos estén vistos como contraparte, obligaciones o deberes? Sí, no sé, Nicolás, si tú quieres compartir eso, la relación entre que se pueden exigir derechos. ¿Compartir la PPT o responder? No entendí esa parte. Responder la contradicción, si no, igual lo puedo responder yo. Yo creo que responde, y lo dije también, a un poco quizá esta es como falta de educación en derechos humanos, entender que el Estado es el que tiene obligaciones. Si bien las ciudadanos y los ciudadanos tenemos responsabilidades para con nosotros mismos, obviamente nuestros derechos humanos y el respeto a nuestros derechos humanos termina donde empiezan los derechos del otro o de la otra persona, pero es el Estado el que tiene esas obligaciones y es el Estado el que debe garantizarlas. Entonces yo creo que responde, desde mi perspectiva, a que hay una falta de educación en derechos humanos para comprender que estos son inalienables, pues, y que el Estado no puede poner condiciones. Incluso también se puede vincular con la respuesta de que las personas tengan, o sea, que estén privadas de libertad, no pierdan sus derechos humanos. Porque no pueden, o sea, no hay obligaciones a eso, porque es el Estado el que las contrae, no el individuo, sino que nosotros debemos respetar y generar esa cultura como de respeto hacia los derechos humanos. Entonces creo que responde, como ya sintetizando, a una falta de educación en derechos humanos, esa como desvinculación. Y esa lógica que ustedes decían, pues esa paradoja entre saber que son importantes, pero también se da que hay una vulneración. Entonces, yo creo que todo eso se podría aunar si existe una fuerte educación en derechos humanos en el país, que evidentemente no existe. Sí, quizás agregar a eso que el que se puedan exigir obligaciones no quiere decir que se exijan limitaciones a los derechos. Es decir, no, quizás habría que comprender que los jóvenes no están contestando que se puedan limitar los derechos, por ejemplo, de las personas. O sea, es claro que no se deberían limitar el derecho a reunión. No es el derecho que se pide que se limite, no es esa una obligación que se pueda pedir. Sí, tenemos que quizás distinguir entre las obligaciones que tienen que ver con la vida social y política. Por ejemplo, podría ser una obligación que consideren ellos el voto obligatorio, ¿no? ¿Por qué no lo vemos desde un punto de vista quizás más positivo? Y no necesariamente como que obligaciones respecto a los derechos humanos significan limitaciones a los mismos, sino que pueden significar la participación en pos del bien común. Creo que ahí ya habría que hacer un análisis más cualitativo, pero de todas maneras esas obligaciones no implican, por ejemplo, que necesariamente las personas pierdan sus derechos por cometer un delito, o que las personas no puedan votar por ser menores de edad, o porque las personas no se tienen que pedir permisos para reunirse, ¿no?, de determinadas maneras, tengan que dar explicaciones, ¿no? Creo que la encuesta, si nosotros vamos haciendo una relación entre cada una de las preguntas, vemos que estas obligaciones que se podrían pedir no tienen relación con los de otros derechos que sí reconocen como derechos, ¿no?, que no necesitan explicación ni un permiso por parte del Estado. No sé, Carolina, si tú quieres comentar algo respecto a eso. Sí, yo creo que aquí hay un tema que desde educación es bien, genera mucha tensión, ¿no? Yo creo que las respuestas que dieron ustedes dos son como debiera ser, ¿no? Como debiera ser. Ahora, ¿por qué surge esa respuesta? ¿Por qué los jóvenes y las jóvenes sienten esta tensión, ¿no?, entre que si cumplen sus obligaciones a lo mejor pierden derechos, ¿no? Y yo creo que tiene que ver también con la cultura autoritaria en la que estamos insertos, que yo mencioné y que es muy propia de la educación, no solamente en las escuelas, sino que también en el ámbito familiar. Y en general en la cultura chilena oscilamos entre un autoritarismo extremo o una permisividad extrema. Entonces,
esto de aprender a autorregularse, a ser responsables de las propias acciones, es un aprendizaje, y es un aprendizaje para toda la vida, ¿no? Es tomar conciencia de que mis actos pueden dañar a otros, que dañan a otros, y hacerme cargo también, ¿no? Cuando hago un acto que daña a otros, de poder reparar el daño causado. Ahora, esa práctica en la escuela no está, en la educación no está, como vivencia del ejercicio cotidiano del respeto al derecho del derecho al otro, a un buen trato, ¿no? No está. Pero eso no obsta que los derechos de las personas siempre y bajo cualquier circunstancia son inalienables, es decir, no los perdemos bajo ninguna circunstancia. Yo tengo un amigo que estuvo preso durante muchos años, sigue con firma en la cárcel, tiene que firmar una vez al mes, y él no puede votar. Y es una persona extraordinaria. ¿Por qué no podría votar? Es una persona como cualquier otra. ¿Por qué pierde ese derecho a votar? Eso no es justo. Y en otros países de Latinoamérica y del mundo, los presos no pierden su derecho a voto. Entonces, aquí hay una contradicción en la legislación chilena, ¿no? Y yo creo que ese es un aprendizaje para nuestra juventud, y yo diría para nuestra cultura educacional cotidiana. Muchas gracias, Carolina. Efectivamente, creo que es uno de los caminos. Hay mucha práctica que hay que reflexionar, porque efectivamente quienes no tienen pena aflictiva no pierden su derecho a voto en Chile tampoco, pero no está la política pública ajustada para que efectivamente la gente que está privada de libertad, por ejemplo, un año, ¿no?, puedan ejercer su derecho a voto. ¿Por qué no podrían ejercerlo si la ley no se les prohíbe? Al contrario, es su derecho, ¿no? Tenemos muchos comentarios de que desde los 12 de 16 años deberían votar, pero siempre y cuando el estudiante se le eduque sobre sus derechos y deberes, dice aquí. Porque es que no todos los liceos o colegios se educan de forma ciudadana, y es bastante importante que se les eduque por esto y para esto. No sé si ustedes quieren hacer alguna reflexión en torno a ese comentario. Yo como joven. Yo creo que sí, o sea, yo creo que están bien que se expresen estas como opiniones, pero creo que sigue bajo la lógica del adultocentrismo. Creer que por tener 16 años no tiene la experiencia o la crítica para poder decir, claro, quiero votar por esto solo por el hecho de no tener un curso de formación cívica, o cuando todos podemos opinar, y en verdad hay gente de nuestra edad y gente mayor que tampoco ha recibido educación cívica, pero aún así se le permite votar. Entonces yo creo que igual está bajo la lógica de ese autocentrismo, como con condiciones, con limitantes a ese ejercicio político. Entonces, ese es como mi opinión, en verdad. Creo que no está bien limitarlos porque sigue bajo la lógica del adultocentrismo. Muchas gracias, Nicolás. No sé si alguien más quisiera hacer un último comentario. Muchos comentarios aquí. Están un poco largos para leer y me saqué mis anteojos, lo siento. Estamos un poco en la hora y me dicen que ya tenemos que ir cortando la actividad, así que, bueno, les quiero agradecer al director de la Escuela de Derecho de la Universidad de Bernardo Higgins, Fernando Villamizar, por comentar con nosotros estos resultados, y en especial aquello que tiene que ver con el acceso a la justicia, ¿no? Y a unos tribunales independientes e imparciales, que creemos que es sumamente importante para dar el contexto, ¿no?, las bases necesarias para construir una democracia en que las personas puedan participar con la seguridad de que se vayan a respetar, y en caso de que no, exista la posibilidad de
denunciar las violaciones a los derechos humanos. Y obviamente todo lo que tiene que ver con la garantía de no repetición, que es algo que deberíamos poner en el centro de las discusiones, tanto asociadas a nuestra memoria social como hacia el futuro político que queremos construir. A Carolina Irmas le quiero dar las gracias también, especialista de educación y docente y de docencia de la Organización de Estados Iberoamericanos, por haber participado hoy día con nosotros. Creemos que pones un acento muy interesante en lo que tiene que ver con la educación en los derechos humanos, pero a pesar de eso, en la conciencia que los jóvenes y las jóvenes, las distintas juventudes que hay en Chile, ¿no? Porque no son homogéneos, tienen sobre el ejercicio, ¿no? Y la necesidad de participar desde su propia posición y no desde esta posición autocentrista. Comentarles que el observatorio, de los 5 personas del observatorio, 4 corresponden al grupo etario entre 14 y 29 años denominado Juventudes, así que es un observatorio que se observa a sí mismo en gran medida, y eso también es un gran plus, creemos nosotros. Así que, bueno, darte las gracias, Carolina, por poner el acento en eso. Contarles que, sí, estamos en el proceso de la 4ª edición del Premio Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos, como reconocimiento de Óscar Arnulfo Romero, que es el nombre del premio Obispo y Mártir, ¿no? Y este es un premio que genera la OEI en Chile en coordinación con otros organismos, ¿no? ¿Y cuándo va a ser el premio, Carolina? Mira, es un concurso que está abierto, está recién abierto el concurso, son para organizaciones de la sociedad civil y centros educacionales, básica, media, párvulos de educación en derechos humanos. Entonces van a haber 4 premios, uno por categoría va a ser enviado a concursar a nivel latinoamericano, con todos los países de Latinoamérica, y se va, el año antepasado, este premio se hace cada 2 años, fue elegido una experiencia, fue la ganadora iberoamericana, una experiencia en Chile. Así que la experiencia de Chile fue destacada, y estoy invitando para que todos los que quieran participar puedan, ahí puse el link para que se los copies y lo envíes a todos para que puedan ver las bases y postular. De inmediato. Sí. Muchas gracias, Carolina, muchas gracias a todas, a todos y a todos quienes han estado en esta actividad, a nuestras autoridades, por supuesto a la directora de Psicología, al director de la Escuela de Derecho, nuevamente a la OI y al Observatorio Juventudes y Derechos Humanos. Contarles que la encuesta está disponible en las redes sociales del Observatorio Juventudes y Derechos Humanos para ser descargada. ¿Ya? Tenemos un Instagram que es @Juventudes y Derechos Humanos. Muchas gracias y esperamos que hayan disfrutado de estos diálogos. Chao, gracias por la invitación. Cuídense. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas felicitaciones. Gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias por participar. Chao.